problemas mínimos, ¿sí? Recuerden que tenemos varios trabajos, hay varios tipos de distribuciones dentro de los mismos trabajos, así que tengan en cuenta con toda esa mentalidad, más o menos 5 problemas van a ser, ¿sí? Para resolver. Y bueno, a ver, ¿qué teníamos? Recordemos un poco de lo que hicimos en estas semanas. Si vamos al primeros TP, ¿sí? Al TP4, bueno, al 5 en realidad, el, el TP5, ¿sí? Teníamos un par de distribuciones. A ver, vamos viendo. Poco. Les voy a compartir pantalla, si les muestro algo. Y les comparto. Esta es la parte de teoría, ¿sí? Era del 5, ¿sí? Recuerden que estaba trabajado que sobre muestras. Bien. Bueno, entonces la teoría tenían un poco de lo que eran muestras, a diferencia de muestra y población, que el concepto que hay que entender para hacer el TP5, básicamente. Bien. Bueno, en la parte, bueno, eso sí, siempre acá. De los ejercicios, ¿qué era lo que importaba? Digamos lo que hay que dar un poco más de importancia. Trabajamos, por ejemplo, con distribuciones normales, recuerden, o sea, una del tipo de distribución era la normal, pero ¿cuál era la diferencia con lo que ya veníamos haciendo? Que, por ejemplo, con este problema eran de las baterías, ¿sí? Me habla siempre, bueno, referido a una muestra. Entonces, recuerden, dice, bueno, en el caso que yo tenga tanta cantidad de muestras, ¿qué pasaría? ¿Sí? Entonces, ¿cómo variaba el cálculo, ¿sí? Cuando yo trabajaba con una muestra? Por ejemplo, en este caso, ese problema de las baterías, si se fijan ahí en su guía, era un problema en que aplicábamos la normal, o sea, el cálculo de distribución normal, pero cuando ya íbamos al tema de la muestra, sí que había, ¿cuál era la diferencia? El mu se sigue trabajando de la misma manera, no varía, pero al calcular mi varianza, ¿sí? La varianza se la divide por el número de esa muestra, o sea, por la cantidad que yo tenga en esa muestra, ¿sí? Y de ahí recién sale mi nueva varianza, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y con ese dato recién yo voy a estandarizar, buscaré de vuelta en la tabla de normal el valor que obtenga,
¿sí? Y obtendré, bueno, un nuevo valor en función de eso, ¿sí? Ahí estaba la diferencia. Era ese dato. Bueno, eso hay que lo que es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Cuando trabajemos con datos de muestra. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, por ejemplo, en este caso, ahí me pide este dato, en el punto A me pedía un dato, pero solo trabajando con los datos poblacionales. ¿Yo qué obtenía? Obtenía una probabilidad con esos datos. Y luego me pedía que vuelva a hacer el mismo cálculo, pero solo ya teniendo en cuenta, tomando en cuenta 4. ¿Sí? En este caso, con un n igual a 1, en este caso, con un n igual a 4. Obviamente, la probabilidad es distinta. Fíjense que acá pasa de 0,30 a 0,15. ¿Sí? Bien. Entonces, eso también hay que, por ahí pues, se les puede pedir alguna conclusión, ¿sí? Es decir, por qué varía ese porcentaje, o ese porcentaje, o bueno, probabilidad, ¿sí? Que está basado. Bien. En este caso, bueno, en el caso que sea normal, bueno, está ahí, está nada más la diferencia, ¿sí? En saber, cuando yo tengo mi muestra, ¿sí? Que yo esa varianza, cuando trabaje con la muestra, se va a ver afectada por esa cantidad. Luego el cálculo de estandarización, el dato que yo tengo que buscar luego en la tabla de normal, sigue siendo de la misma manera, ¿sí? Bien, a ver, sigamos con otro. Eso es cuando sería el más sencillo, bueno, pero no quita que pueda estar parcial. Vamos a ver otro ejercicio. Bien. Bien. ¿Qué más teníamos luego en el TP5? ¿Sí? Teníamos, o sea, estos referidos a una muestra, ¿sí? Como que vimos recién, y también ahí teníamos que dos muestras, ¿sí? Que podían verse incluidos problemas de dos muestras. Así que también hay que tener en cuenta cuando eran dos muestras. Bueno, para eso, ¿qué tenemos? Nos ayudábamos de la tabla que yo le decía, esa tabla bueno, la tabla resumen de las distribuciones. Entonces ahí yo me fijo bien qué es lo que me pide. Me pide el cálculo de una diferencia de medias, una diferencia de varianzas, o sea, una razón de varianzas, una diferencia de proporciones, ¿sí? En función de lo que el ejercicio me pida, yo usaré, ¿sí? En este caso, la expresión para el cálculo, ¿sí? Que esté necesitando. A ver, eh, bien. Por ejemplo, este problema, a ver, el medidor de carga. Este es el muy común. Bueno, salud. Este es un problema común, digamos, de ese tipo de... Pero bueno, este es uno. Bueno, este sería un repaso.
Dice, un elevador de carga grande puede transportar un máximo de 10.000 libras, 5 toneladas. Supongo que una carga que contiene 45 cajas se debe transportar mediante el elevador. La experiencia ha demostrado que el peso X de una caja de este tipo de carga se ajusta a una distribución de probabilidad con una media de mu igual a 200 libras y una desviación estándar de sigma igual a 55 libras. ¿Qué probabilidad hay de que las 45 cajas se puedan cargar en el elevador de carga y transportarse simultáneamente? ¿Eh? Sugerencia, o se calcule acá, ya no está diciendo en el ejercicio, la probabilidad de X menor o igual a 10.000. ¿Sí? Bueno, entonces siempre que hacemos, definimos la variable. En el caso de la variable X es el peso de una caja. ¿Cuál es mi N o mi muestra? En este caso son 45 cajas. Bien, acá me está diciendo el ejercicio, bueno, sí, que tengo una distribución aproximadamente normal, con una media mu de igual a 200 libras. ¿Sí? Y mi sigma, o bueno, mi desviación estándar dice que es 55 libras. Bueno, en este caso, ¿qué voy a hacer? Dice, bueno, entonces en la variable x, en este caso, tiene una distribución, que la podemos hacer normal, pero ¿qué va a pasar ahora? Yo tengo cuántas, dice, 45 cajas, y mi mu es de 200. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 45 por 200, en este caso ahora va a ser 9.000, ¿sí? Y mi varianza también, ¿sí? Era 55, pero como yo tengo 45 cajas, va a ser, dice, de este caso, 136.125. Profe, Sí, ahí ese mu de 200 libras con la desviación de 55 libras, esos son para una caja que no, y usted lo multiplica por 45 por lo que toma las 45. claro, porque digamos, ese ascensor, ese montacarga, tiene que llevar 45 cajas. Por eso la multiplicamos por 45. ¿Sí? Fíjate que en el problema de ejercicio ahí arribita dice, supongo que una carga que contiene 45 cajas se debe transportar mediante elevador. O sea, yo voy a llevar 45 cajas de esa muestra. Por eso la multiplico por 45. O sea, tiene que llevar toda esa carga de una sola vez, digamos. Por eso multiplicamos tanto a mu como a la varianza por 45. Bien, entonces yo ya tengo acá estos nuevos valores y recién voy a calcular lo que me pide el ejercicio. Dice que yo calcule la probabilidad de que x sea menor o igual a 10.000. Bueno, entonces como lo tomamos como una distribución normal, es 10.000 menos los 9.000, que me calcula acá mu, dividido la raíz de 136.000. Bueno, me da una Z de 271. Bueno, ese 271 lo buscaré en la tabla, ¿sí? La tabla es normal y me da que es 0,9966. Bueno, entonces esa será mi probabilidad. En este caso lo que me pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que las 45 cajas se puedan cargar en el elevador de carga y transportarse simultáneamente? Entonces, ¿cuánto es esto? Es del 99% la probabilidad que puedan cargarse, entonces significa que sí, que ese elevador va a soportar el peso, ¿sí? Porque está diciendo justamente que la probabilidad es del 99% de que se pueda transportar. ¿Sí? Así que estaríamos, sería seguro llevar toda esa carga en el elevador. Como les digo, este caso, eh, bueno, este caso es como más particular, pero fíjense que se llama distribución muestral de la suma aleatoria, ¿sí? De la suma de variables aleatorias. ¿Por qué? Porque me da los datos para en este caso para una caja, pero yo las quiero calcular para cierta cantidad de cajas, en este caso 45. Por eso yo multiplico mi peso mu, mi mu, digamos, por 45 y mi varianza también la multiplico por esas 45 cajas. ¿Sí? Y luego ya trabajo de manera normal, calculando la estandarización,
luego el valor de Z en la curva. Bien. Bueno, hacemos chi cuadrado. No, bueno. No sé si hay uno de media muestral acá para hacer. No. A ver, quiero mostrar otros ejercicios. Tengo que encargar. Si me hago el día. A ver, este. A ver, hagamos esto. Dice, los cinescopios para la televisión del fabricante uno tiene una duración media de 6,5 años y una desviación estándar de 0,9 años, mientras que los del fabricante 2 tienen una duración media de 6,0 años y una desviación estándar de 0,8 años. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 36 cinescopios del fabricante uno tenga una duración media que sea al menos de un año más
que la duración media de una muestra de 49 cinescopios del fabricante 2. De vuelta. ¿Qué es lo primero que hay que hacer siempre? Ver mis datos. Más en este caso que son de dos muestras, entonces hay que ordenarlos bien. Entonces me dice que para población 1 tengo una muestra de 36 y la para población 2 tengo una muestra de 49. En este caso de población 1 mi mu es de 6,5 años y mi población 2 tiene un mu de 6 años. En este caso, para la población 1 la varianza es de 0,9 y en población 2 es de 0,8. ¿Sí? Bien, como en este caso, como los tamaños de muestras son mayores a 30, podemos utilizar una distribución normal. ¿Sí? Entonces ahí es lo que voy a aplicar. Bien, ¿qué tengo en este caso? Utilizar, ¿sí?, un tipo de distribución con diferencia de medias, ¿sí? X, bueno, en este caso X para X media para 1, X media para la muestra 2, mu sub 1 y mu sub 2, ¿sí? Y aquí abajo, recuerden cómo calculaba las varianzas, era la suma de las varianzas, ¿sí? La varianza de la muestra 1 sobre su, su N1 y la varianza para la muestra 2 sobre N2. ¿Bien? Bueno, es más que restar eso, ¿sí? En este caso, ¿cuánto es la diferencia de medias? Dice que es 1, ¿sí? Porque fíjense que el problema me está diciendo acá, ¿cuál es la probabilidad que una muestra aleatoria de 36 cinescopios el fabricante 1 tenga una duración media que sea al menos de un año más que la duración media de una muestra del fabricante? Entonces, al hacer el cálculo, esta diferencia de medias muestrales es 1. Entonces, quiero que sea por lo menos de 1 o más. Y mu sí varía, porque mu son los datos que me da el ejercicio. Sé que es 6,5 para una fabricante, 6 para el otro. En el caso de las varianzas, una varianza es 0,81 con una muestra de 36 y el otro es una varianza de 0,64 con una muestra de 49. Bien, hago ese cálculo, aquí me da el z mayor que 2,65. Lo calculo como el complemento, entonces 1 menos la probabilidad de 2,65. En este caso me da 1 menos 0,960, la probabilidad es 0,00. Entonces todo bastante baja. ¿Sí? Bien, eso es lo que hay que tener en cuenta entonces. Bueno, ¿qué quería mostrarle acá? En este caso, que trabajamos con diferencia de medias, diferencia de una media muestral, ¿sí? Recuerden que cómo calculábamos la varianza. La varianza era una nueva varianza, por decirlo de una manera, en donde se sumaban las de las dos muestras, ¿sí? Cada una se sumaban, pero a la su vez divididas por el tamaño de la muestra correspondiente. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. ¿Sí? Esas cosas hay que tener en cuenta, porque si no, ahí nos va a fallar todo el problema. ¿Sí? Después del cálculo de vuelta, como lo siguiente es lo mismo, ¿sí? Acá es más que una división, una resta, ahí. Luego encontrar el valor ese de z en la tabla. Estamos con ya conceptos que hemos visto anteriormente. Hay pequeñas cositas que cambian, digamos, ¿no? Acá los datos que hay que tener en cuenta, pero luego el resto es lo mismo. Em, ¿Qué otro ejercicio hay acá? A ver.
Y después ya íbamos pasando, ¿sí? A los siguientes que eran intervalos de confianza, ¿sí? El siguiente TP que era no, este es el 7, el 6, estoy salteando. Eh, Intervalos de confianza. De la misma manera, en intervalos de confianza, también tengo, ¿sí? Mi tabla de resumen. Para trabajar también con el TP6, como les decía, también tenemos mi tabla de resumen, en donde yo voy a ir viendo los datos que tengo, lo que me pide el problema, y en función de eso, ver, ¿sí? Cuál será la expresión que utilizaré para el cálculo, ¿no? Puedo pedirme una media muestral, puedo hablar de una varianza, ¿eh? En este caso ya estamos hablando de intervalos de confianza. Y bueno, acá tengo, por ejemplo, el intervalo de confianza para la varianza, el intervalo de confianza de proporciones, ¿sí? Y ya también tengo mi intervalo de confianza basado en dos muestras. No, no sé si hay alguno. A ver, por ejemplo, este. Que dice, los siguientes números representan el tiempo en minutos que tardan 15 operarios en familiarizarse con el manejo de una nueva máquina adquirida por la empresa, ¿sí? Entonces, en este caso, el ejercicio me da los tiempos, ¿sí? De esos 15 operarios que llevan. Dice que estos tiempos se distribuyen normalmente, determinar e interpretar un intervalo del 95% de confianza para el verdadero tiempo promedio, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué voy a tener? Voy a tener una muestra, me está diciendo que son 15, son 15 operarios. Bueno, en este caso, que como ya tengo la muestra, yo puedo obtener de esa muestra mi media muestral y mi varianza muestral, o mi desviación estándar muestral, ¿sí? En función de esos datos. Bueno, en este caso me da que esa media muestral es 3,78 y bueno, que acá mi desviación estándar dice que es 0,97. Bien. Bueno, me pide que yo calcule para un intervalo de confianza del 95%, por lo tanto mi 1 menos alfa es igual a 0,95, alfa, entonces despejamos de acá, será 0,05, alfa sobre 2, 0,025. ¿Sí? Bueno, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la muestra, tenemos la desviación y tenemos datos de media y, bueno, y la varianza sería muestral. Por lo tanto, si yo voy a fijarme en los datos que tengo en mi tabla, voy a poder ver que la expresión para utilizar será esta, ¿sí? Que trabaja con media muestral, varianza muestral, y en este caso la distribución
que trabaja en la distribución T. ¿Sí? Bien, ya tengo los datos, tengo este dato, n tengo. La única es T, donde tengo mi distribución es de tabla, busco la distribución T, busco por un alfa sobre 2 de cuánto, de 0,025, ¿sí? Y mi nu, ¿cuánto mi nu? Es de grados, recuerden que nu es los grados de libertad. ¿Cómo lo calculo? Como n-1. Entonces, nu será igual a 14. Bueno, entonces con esos datos, con 0,025 y 14 grados de libertad, busco en mi tabla. En el caso me dará que es 2,145. Listo. Y bueno, entonces calculo mi intervalo de confianza en función de eso. En este caso me da 3,24 y 4,32. Recomendación, ¿sí? Por más que sea largo o tedioso, tratemos de escribir así tal cual. O sea, escribamos la expresión general, ¿sí? Si no quieren escribir los dos intervalos, o sea, del lado izquierdo y derecho, lo mismo, por lo menos escriban el lado, por ejemplo, del lado izquierdo del intervalo. ¿Se entiende? Así de esta manera, o sea, hasta acá. Si no quiere escribir el lado derecho, bueno, está sobreentendido que el lado derecho siempre recuerden que es lo mismo, pero cambiará de signo nada más. ¿Por qué? Y bueno, después obviamente hagan esto, háganlo, dándose completo, ¿sí? Todos los datos que tienen ahí, todos los datos y recién el resultado final. Si no vayamos directamente, no sé, a escribir el resultado final. ¿Por qué les digo eso? Porque en el caso que por ahí se equivoquen en alguno de estos datos, ¿sí? Bueno, se le puede llegar a considerar algo, por ejemplo, si ustedes escriben todo esto completo, así tal cual, y está bien, pero después cuando van en la calculadora, no sé, en vez de apretar el número 2 acá apretan el 4 por decirle, y obviamente le da otro resultado, nada que ver. Si el que vaya a corregir el profe por ahí ve que ustedes escribieron acá bien todos los datos y se equivocaron en la calculadora, digamos, bueno, no se le pondrá todo el puntaje completo porque obviamente está mal, ¿sí? Pero se le puede llegar a considerar algo porque, no, está bien, llegó a escribir la expresión, no, identificó bien cuál fue eh, digamos, la expresión que había que utilizar para el cálculo para ese problema, ¿sí? Entonces se le puede considerar algo, ¿sí? Por eso le digo, tratemos de escribir así tal cual, como está acá. ¿Sí? La parte esta, la expresión general, la expresión ya una vez todos reemplazados, todos los datos con los números, ¿sí? Y bueno, obviamente el resultado final. ¿Sí? Una recomendación. Bueno, en este caso me da un intervalo, un cierto valor. Entonces tiene una parte B, me dice. El instructor considera que el tiempo medio requerido por todos los trabajadores de la empresa puede familiarizarse con el manejo de la nueva máquina es mayor que 5 minutos. ¿Qué se puede decir de acuerdo con el intervalo hallado? Bueno, de acuerdo a que encontré acá, me dice que el tiempo medio, ¿sí? En realidad va de 3,2 a 4,3 minutos, ¿sí? El doctor dice que le necesitan 5 minutos. Por lo tanto, 5 dice no pertenece al intervalo de confianza, por lo tanto los operarios lo harán en menos tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el instructor estará equivocado, ¿sí? Porque en realidad lo pueden hacer en menos tiempo. Bueno, el problema pegarse ahí. Hablamos este, porque es medio típico. Dice, un fabricante de baterías para automóvil asegura que las baterías que produce duran en promedio 2 años, con una desviación estándar de 0,5 años. Si 5 de estas baterías tienen duración 1,5, 2,5, 2,9, 3,2, bueno, 4 años,
Determina un intervalo del 95% para la media y otro de la misma confianza para la varianza, e indique si son ciertas las afirmaciones del fabricante. Ponga que los tiempos y una distribución normal. Bueno, entonces, en este caso mi variable X es la vida útil de una batería. En este caso dice, bueno, el problema me está diciendo que tiene una distribución aproximadamente normal, con un mu igual a 2 años, ¿sí? Y una varianza de 0,5 años. Bien. Pero para este caso, yo tomo una muestra de 5 baterías, ¿sí? Y con esas baterías obtendré una media muestral y también una desviación muestral, ¿sí? Los datos que tengo acá. ¿Qué más me pide? Me pide un intervalo de confianza del 95%, por lo tanto mi alfa, bueno, si no es 5, mi alfa sobre 2 será 0,025. Bien, con los datos que tengo, primero me dice que obtengo un intervalo de confianza para la media, ¿sí? Para la media. Bueno, con los datos que yo tengo X, tengo la media muestral, ¿sí? Y en este caso utilizo Z, porque me está diciendo que es una distribución casi normal, entonces utilizo esta expresión, ¿sí? Media muestral, ya calculé, es 2,82, S es 1,092, y Z alfa sobre 2. Recordemos que este Z alfa sobre 2 lo busco en esas tablas de zetas ya que están definidas, ¿sí? No en la de la curva Z, sino en la tabla de zetas que son definidas. Entonces ahí buscaré cuánto vale Z para un alfa sobre 2 de 0,025. En ese caso, Z dice que vale 1,96. Bueno, hago el cálculo. ¿Sí? Me da que la media va entre 2,013 y 3,62. Bien, ¿qué quiere decir? Que la media de esas baterías, la media, el tiempo de vida medio, es entre 2,013 y 3,62. ¿Y qué me dice el fabricante? El fabricante me decía que duran en promedio 2 años. En realidad, ¿cuánto dura? Dura un poquito más de 2 años, porque fíjese el intervalo, el 2 no está en el intervalo, está 2,013, un poquito más arriba, de alguna manera. Entonces quiere decir que las baterías duran un poco más, por lo tanto el fabricante estaría equivocado en cuanto al tiempo de vida, porque dura más de lo que dice. Digamos que se está saboteando su propio producto. Y bueno, y después me pide que también calculemos el intervalo de confianza para la varianza. Bueno, entonces este problema con un problemita combinado, porque no solo calculo la media, sino también la varianza. Bueno, en este caso para la varianza, bueno, tengo mi expresión en función de los datos que tengo la varianza muestral, tengo el tamaño de muestra, y en este caso vamos a utilizar una distribución chi cuadrado. Bueno, acá tengo n-1, mi varianza, chi cuadrado para alfa sobre 2, ¿cuánto es de 0,025? Y nu grados de libertad, nu grados de libertad es lo mismo, es n-1, entonces será 4. Acá también, n-1 es el cuadrado, y nada más que fíjense que el chi cuadrado se calcula para el lado derecho como 1 menos alfa sobre 2. Por eso es 0,975 con 4 grados de libertad. ¿Sí? Eso a tener en cuenta ya, cuando hagamos el cálculo. En caso que nos llegue a tocar. Bueno, ahí hago el cálculo, la varianza, ta. Llego acá, fíjense, este intervalo de la varianza 0,30 y 300. Pero yo quiero saber la desviación estándar, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué hago? Si eso es la desviación estándar. Es la raíz cuadrada de cada uno de estos valores, la raíz cuadrada de 0,30 y la raíz cuadrada de 100. Ahí me da entonces que mi desviación estándar es entre 0,55 y 2,64. ¿Sí? ¿Y qué decía el fabricante? Que la desviación estándar es de 0,5, dice. ¿Y yo qué calculo? Que no, que la desviación estándar en realidad es mayor, es de 0,55 a 2,64. El valor de 0,5 no pertenece al intervalo de confianza,
Por lo tanto, la afirmación en cuanto a la desviación estándar también es errada por el fabricante. ¿Sí? Bueno, este es el TP6. A ver, ¿dónde digo el TP6? Nuevamente, el TP6 también tiene que, también tiene para dos intervalos de confianza para dos muestras, ¿sí? Es para uno y para dos muestras. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando, bueno, en el momento de resolver. Y bueno, también de la misma manera puede ser una media muestral, puede ser una varianza, ¿sí? A ver, hagamos para una media muestral, capaz que es el paso por ahí más sencillo. Bueno, como les digo, ahora tenemos intervalo de confianza también para dos muestras, ¿sí? Sí, en este caso, por ejemplo, me dice, dos máquinas A y B, usadas para el corte de pieles de zapato, tienen que ser compradas para comprobar la calidad de la producción. Se sabe que la varianza de los cortes es de 9 centímetros para la máquina A y de 16 para la máquina B. Se extrae una muestra de 50 elementos para maquinaria A y 45 en la máquina B. Sabiendo que las medias muestrales obtenidas son respectivamente iguales a 140 y 120, haya un intervalo de confianza del 93% para la diferencia de medias. Bien. Bueno, entonces, ¿qué te? Tamaño de la muestra para máquina A, para máquina B, las varianzas para cada una de ellas y cuánto es el valor de sus medias muestrales. ¿Sí? Bueno, y me dice un intervalo de confianza de 0,93. Entonces, 0,93 alfa perderá para un alfa sobre 2 de 0,036. Bien, entonces yo voy a mi tabla, esa tabla, como digo, tabla de resumen, y veo, entonces, a ver, cuál es el que me pide, cuál es la expresión para diferencia de medias, y a su vez ver qué datos tengo yo. En este caso me dice diferencia entre medias, mu 1 mu sub 2, donde variancia sigma 1 y sigma 2 son conocidas, para mí son conocidas, pues tengo los valores, población normal. Bien, entonces dice que utilizaré este tipo de expresión. ¿Sí? Bueno, en este caso, bueno, calculo el z, dice z alfa sobre 2, para un z de 0,035. Bueno, en este caso, hacer interpolación ahí, porque este valor no está exactamente. Bueno, no sé, este bueno, andará por el parcial seguramente, o sea, va a ser un z que esté en la tabla tabulado. No va a ser tan complicado de hacer todo esto. Bueno, en este caso z me da 1,811, ¿sí?
Y bueno, y ahora voy reemplazando los valores. X media e Y media son datos, es 140 y 120. Z, ya, bueno, calculamos acá arriba, 1,811. La raíz de las varianzas de A sobre la muestra, ¿cuánto es la muestra de A? En este caso es 9 sobre 50, 16 sobre 45. Y de este lado derecho lo mismo, nada más que en vez de restar se suma. En este caso me da que esa diferencia de medias, ¿sí? Dice que es entre 18 y 21. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que me pide el problema? A ver. Me dice, sabiendo que las medias muestrales obtenidas son respectivamente iguales, así lo dicen, hay una para diferencia media de las dos poblaciones. ¿Sí? Bueno, acá que puedo inferir yo. Que acá al cero esté una diferencia, ¿cuál es el valor que me importa? Por ejemplo, el cero. ¿Sí? ¿El cero está incluido en este intervalo? No, no está incluido. Entonces significa que sí, que una de las máquinas va a ser, digamos, más productiva que la otra. ¿Sí? O sea, para el ser el cero significaría que las medias van a ser iguales en algún momento. Se podría decir, ah, no, la máquina A y B es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero el cero no está incluido, ¿sí? Sino que está incluido, sino que está haciendo un intervalo positivo, que va de 18 a 21. Por lo tanto, en este caso, ¿sí? Yo puedo decir, no, una de las máquinas es más productiva que la otra. Bueno, esa es la conclusión que llegó ahí. A ver, de vuelta, siempre. Ya sea para una muestra o para dos muestras, siempre pueden ordenar los datos, ver qué es lo que tengo como datos y qué es lo que me pregunta el problema. Si en este caso me dice que quiero saber la diferencia de medias, entonces busco la expresión de diferencia de medias. ¿Sí? No me voy a poner a buscar una de proporciones o una de varianzas si no es lo que me pide el problema. ¿Ok? Entonces, diferencia en media, bueno, veo, bueno, en este caso, por ejemplo, creo que hay dos de diferencia en media, bueno, veré cuál de esas dos que yo tengo son los datos que yo poseo. ¿Sí? Y a partir de eso, realizar el cálculo. A ver, la parte de álgebra no debería haber error. ¿Sí? Esto, digamos, como le ven, es una resta, una suma, una multiplicación. Por la duda, verifiquen una o dos veces, controlen que les den el mismo resultado, porque muchas veces se equivocan a sacar al escribir en la calculadora o ponen mal un paréntesis y les da otro resultado, así que eso controlen bien, ¿sí? Acá no debería haber error, ¿no? El cálculo es sencillo, pero pues lo controlen bien y sigamos esta recomendación que yo les dije, ¿sí? Escribamos la expresión general, la escribamos luego reemplazado con todos los datos que yo tengo y finalmente el resultado final, ¿sí? Por las dudas, por ahí se equivocan, pero bueno. Puede llegar a dar un puntaje viendo que se equivocaron al final, por decirlo de una manera. Bueno, el dato de la calculadora. Bien, ¿qué más? Bueno, y también hagamos también de tiempos medios, pero con otros datos ya. Ah, bueno. Dice, se realiza un estudio comparando el costo de alquilar un departamento de un dormitorio en la ciudad A con el correspondiente costo de hacerlo en la ciudad B.
Una muestra de 35 departamentos en la ciudad A mostró que el valor promedio de los alquileres era de 370, con una desviación estándar de 30. Una muestra de 40 departamentos en la ciudad B señaló que el valor promedio de los alquileres es de 380, con una desviación estándar de 26. ¿Qué pide entonces? Hallar un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre los alquileres medios en las dos ciudades. Supongan que los datos proceden de poblaciones normales con varianzas iguales. ¿Sí? Bueno, entonces de vuelta tengo ciudad A, ciudad B. En una tengo una muestra de 35 departamentos, en la otra de 40. Tengo una varianza muestral para la ciudad A y una varianza muestral para la ciudad B, y una media para ciudad A y una media para ciudad B. Bien. Un intervalo de confianza del 95%. Bueno, entonces mi alfa en este caso será de 0,025. ¿Sí? Em, bien. ¿Cuál es la expresión que yo voy a utilizar? Me dice que la diferencia entre medias de dos distribuciones normales y las varianzas desconocidas. ¿Sí? En este caso, sigma 1 y sigma 2 no las conozco, conozco solo las muestrales. Entonces, ya la expresión a utilizar será otra. En este caso será aquí la que está en el recuadro. Bien, que también estamos hablando de diferencia de medias. Recuerda que en el ejercicio anterior también eran diferencias de medias, pero era otra expresión. En este caso utilizamos estas porque trabajamos, o los datos que yo tengo son una media muestral y el dato de la muestra. ¿Cuánto es el valor de la muestra? Bien, para este caso, pues fíjense que esta es la expresión. En este caso vamos a trabajar con una distribución T y un parámetro que se llama SP. ¿Sí? Bueno, ese parámetro SP tengo que calcularlo en función también de mis datos. Acá está la expresión. No hay más que reemplazar el tamaño de la muestra NA por la varianza SA, por NB, por ese. Bueno, reemplazar nada más los datos. Sí, obviamente también calculándolo, lo calculemos bien. Y ese es el valor que es lo que se denomina SP. Y en el caso de la distribución T, me dice que esté, bueno, para alfa sobre 2, y mi nu en este caso va a ser el tamaño de la muestra de A más el tamaño de la muestra de B menos 2. ¿Sí? Entonces será 0,025, dice alfa sobre 2, para 73 grados de libertad. En el otro caso es, eh, ese, sí, uno solo, o varía, digamos. Entonces 0,025 y 73 grados de libertad. Mira, en este caso que es el T 1,996. Bueno, en esta parte yo hago ya el cálculo de SP, me da 780, la raíz de SP. Fíjense que acá SP al cuadrado me da la expresión, pero cuando yo lo escribo acá tiene que ser solo SP. Por eso después tengo que sacar la raíz de eso. El caso es 27. Bueno, una vez que tengo todos los datos, voy reemplazando la media de ambas muestras, el valor de la distribución de T, cuánto vale SP, la raíz de las muestras. Bueno, tengo ahí. En este caso me da que esa media muestral es de menos 22,9 a 2,9. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No hay diferencia significativa ya que el intervalo contiene el valor cero, por lo que podemos estimar que las medias poblacionales de ambas ciudades son iguales. ¿Sí? Eso tiene que recordar. Cuando hablamos de medias muestrales, como les decía, ¿qué es lo importante o qué es lo que nos fijamos como dato principal? Si el cero está o no incluido en el intervalo. En este caso va de un valor negativo a uno positivo, entonces por lo tanto el cero sí está incluido en ese intervalo. ¿Sí? ¿Qué significa entonces? Que en determinado momento, ¿sí? Donde nos muestra, esa diferencia no va a existir, sino que van a ser iguales. ¿Sí? Por eso lo dice acá, como el cero está incluido, las medias poblacionales se las puede sumar que van a ser iguales. ¿Sí? O sea, que no hay diferencia entre alquilar el departamento en la ciudad A o en la ciudad.
Bueno, bien, entonces de vuelta. ¿Qué tenemos? El TP5 y el TP6 tenemos para una muestra y para dos muestras, ¿sí? Entonces hay que tener ahí cuidado, bueno, no cuidado, pero estar atentos, bueno, a qué nos pide, ¿sí? Si nos pide para una o si nos pide para dos. Y en el TP7, que es el último que hemos visto, ¿sí? Recuerden que solo ingresa en este parcial para lo que es una muestra nada más, ¿sí? Este parcial que va a ser el día sábado, solo se va a evaluar una muestra. Así que, bueno, en ese no debería haber. mm, Bueno, tendremos eso. Bueno, el TP7, bueno, sería el que tenemos más fresco, porque el que teníamos de ver ayer, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que le pido siempre? ¿Qué es que se le pide siempre? Lo que les decía. Es plantear, ¿sí? Mis hipótesis. ¿Sí? Un H0 que se denomina hipótesis nula, un H1 que es mi hipótesis alternativa. ¿Mi H0 qué es? Mi hipótesis nula. Es lo que me plantea en sí el problema. Sí, el problema mejor me dice, se elaboran tan, tantas piezas por hora en una máquina. Listo, eso es lo que me dice. Entonces, esa es mi hipótesis nula. Mi hipótesis alternativa siempre va a ser justamente lo contrario. ¿Sí? Si una me dice que es mayor a un valor, la alternativa será menor que ese valor. Si una me dice que es igual a ese valor, bueno, la alternativa será o bien distinto, o bien puede ser menor o mayor que ese valor. Si la alternativa siempre tiene que ser lo opuesto a lo que es lo nulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lógica, justamente. Una vez que yo planteo esas hipótesis, ¿sí? Y en función de los datos que yo tenga, también voy a buscar mi estadístico de prueba. También tengo mi tabla, resumen de distintos estadísticos en función de los datos que yo tengo, ¿sí? Entonces, de ahí elijo, o bueno, no elijo, sino que selecciono la que yo necesito utilizar. Y bueno, no es más que reemplazar los datos y obtener un valor. Luego que tengo ese tipo de prueba, ¿qué tengo que buscar? Tengo que buscar cuál es mi región de rechazo, ¿sí? ¿Cuál es mi región de rechazo? Esa región de rechazo, ¿qué implica? Implica saber si yo voy a rechazar o no mi hipótesis nula. ¿Sí? Eso me significa mi región de rechazo. Si yo rechazo o no mi hipótesis nula. Eso también está dentro de esa tablita, una vez que yo planteo mi hipótesis, de fijarme a ver cuál es la región de rechazo, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo la región de rechazo, en este caso, por ejemplo, en este ejercicio, es para con el estético de prueba de Z, ¿sí? Entonces yo tengo mi Z calculado, me dice que mi región de rechazo es que mi Z calculado es mayor que Z de 0,05, ¿sí? Z calculado siempre obviamente es lo que yo calculé, pues se llama calculado. Entonces se llama 2,5044, que el Z de alfa, recuerden que son los Zetas que están en esa tabla tabulada, ¿sí? Zetas críticos que se llaman, ¿sí? Entonces ahí yo buscaré cuánto vale Z de 0,05. Para ese caso la tablita mira que es 1,025 y bueno, para este caso 2,5 es mayor que 1,6, ¿sí? Es mayor, por lo tanto se rechaza H sub 0, ¿sí? De vuelta, eh, y los dije ayer,
¿Qué hacemos? Lo escribimos así, paso por paso, ¿sí? Ordenadito siempre, cuáles son mis datos, siempre escribo primero mi hipótesis, ¿sí? Escribo primero la hipótesis, a partir de eso luego escribo cuál es mi estadístico de prueba, lo calculo y recién ahí hago cuál es mi región de rechazo, ¿sí? Y escribo, ¿sí? No dejemos por entendido acá, por ejemplo, esa expresión, porque yo voy a leer el parcial, voy a leer eso y decir, bueno, pero ¿entiendo o no entiende el alumno? ¿Sí? ¿Qué entiende de esto? ¿Que rechaza o no rechaza? Por lo tanto, hay que escribirla, ¿sí? A la conclusión de esa manera. En este caso, como le digo, por lo tanto, dice se rechaza H sub 0. Listo. Ya con eso, yo doy por completo ese punto, por lo menos, o el ejercicio. Bueno, en este caso, aparentemente solo pide que lo hagamos de las dos maneras. Recuerden que para ver si rechazábamos una hipótesis nula, teníamos dos maneras. Una era mediante la región, o sea, mediante este cálculo, mediante una región de rechazo, y el otro es calculando lo que se denomina el valor P. ¿Sí? En este caso, el valor P me dice que es la probabilidad de que Z sea mayor a 2,5044. ¿Sí? En este caso, bueno, yo calculo acá la probabilidad esa de Z, dice que es 0,99, 1 menos 0,938 es 0,062. Conclusión, dice. 0,0062 es menor que 0,05, por lo tanto se rechaza también H sub 0. ¿Sí? De vuelta, eh, algunas veces se pide que lo hagan por los dos métodos, ¿sí? O no, entonces en ese caso tengan cuidado. Si no lo pide, bueno, solo calculan por uno y listo, suficiente. Y en el caso que pida por los dos métodos, bueno, obviamente lo van a tener que hacer y tienen que llegar a la misma conclusión, ¿sí? Esa sería la lógica. O sea, si por uno de los métodos se rechaza, el otro también se tiene que rechazar, ¿sí? No puede ser que uno se rechace y el otro no. En ese caso hay un error, ¿sí? En alguno de los dos casos. Pero si hacemos por los dos métodos, obviamente la conclusión tiene que ser la misma, ¿sí? Bien. Ese sería el paso a paso, digamos, ¿sí? De los tipos de ejercicio. Bien. Si hay alguna duda, alguna pregunta en general. A ver acá. Uy, ¿qué es? Mm, bueno, por cualquier cosa, fíjense que queda una clase más, que es de la profe Grágida, ¿sí? Mañana viernes, también es así, es remota, ¿sí? Mañana viernes de 6:30 a 8:30 de la noche. Sí, así que ella ya avisó que va a estar dando también la clase mañana, así que si queda alguna duda, algún ejercicio, o bueno, si quieren estar presente en la clase, ella también va a hacer una clase de repaso, ¿sí? Bueno, cualquier cosa pueden estar conectados mañana en ese horario también bueno, para tener ahí un apoyo más, ¿sí? Realmente, esas clases remotas son abiertas, por decir, no hace falta que pertenezcan a su comisión, ¿bien? Así que, bueno, nosotros, como digo, hemos visto hoy. ¿Dónde va esto? Acá. No, pues, y bueno,
Veamos algunos sencillitos. Ah, bueno, acá no tengo unos enunciados. Como les digo, ese es el paso a paso de una manera de la hipótesis, ¿sí? Fíjense, si se fijan en la teoría, también se lo explica así, ¿sí? Paso uno, paso dos, paso tres, cómo ir planteando el ejercicio en función de los datos que tengo, van a buscar es estadístico, ¿sí? Em, Ir viendo, digamos, lo que yo tengo. Em, y bueno, más de eso no va a ir, digamos. ¿Sí? Recuerden que el parcial es con carpeta de práctica, ¿sí? O sea, pueden tener su carpeta de práctica ahí a mano para ir fijándose, al ver algún ejemplo, no sé si hay algún ejemplo similar o algún cálculo que por ahí no recuerden bien cómo se realizaba, ¿sí? Así que bueno, traten de tener su carpeta, sobre todo completa. Em, Recuerden llevar las tablas, ¿sí? No se olviden de eso, recuerden llevar las tablas de, bueno, obviamente las van a necesitar, así que traten de sacarle copias, tenerla ahí a mano. Bueno, la calculadora, lo que está de más decirle que lleven. Bueno, el documento, obviamente también el documento, ¿sí? Para hacer la asistencia y todo ese tipo de cosas. Eh, y bueno, ¿qué otra recomendación darles? Eso, ¿sí? Entonces lo que hemos visto en clase no se toma más, no es más de eso. ¿Sí? Los ejercicios son bastante similares, los del parcial a lo que se va a tomar, digamos, a lo que se tomaron los prácticos. ¿Sí? Así que vayamos por, sí, bien, con ese lado, digamos, de ver los ejercicios que hicimos en los prácticos, a ver algunos casos, cómo se resolvían. Traten de hacerlos de vuelta, por ahí si quieren hacerlo rápido, bueno, a ver un ejercicio, a ver, lo hago solo de vuelta, lo repaso, ¿sí? A ver cómo sale, sin fijarme en la carpeta, ¿sí? A ver si ya el mismo resultado, o en dónde puedo tener alguna duda, decir, ah, no, ¿ves cómo se hacía esta parte? Y bueno, ahí van a darse cuenta de que, ah, a mí me está faltando esta conclusión, o me está faltando un poquito de este concepto para entenderlo, por eso me confundí, ¿sí? Buscar las tablas, practiquen buscar los datos en las tablas, ¿sí? Porque por ahí parece sencillo, pero llega el momento del parcial y se olvidan, ah, pero uy, acá cuánto era los grados de libertad, o cómo buscaba con alfa, o en este tipo de distribución, cómo hacía, ¿sí? Así que repasemos también, buscar los datos en la tabla, como les digo, para hacerlo rápido. En el momento del parcial se pueden a buscar y les lleva tiempo, así que no se acuerdan cómo se busca. Así que eso tratemos de hacer también de repasar. Sería como un consejo. Bien, bueno, si no hay más, no hay más preguntas. Como les digo, todavía está mañana la clase de la ingeniería Delma, así que también, obviamente, puede estar presentes ahí, como es vía remota, más sencillo todavía. Así que ahí, si alguna duda les surge entre hoy y mañana, tienen para verla ahí también. Y bueno, y luego, si no, ya nos veremos el día sábado en el parcial. Sí, sí. Bueno, no me duda, chicos, entonces nos vemos. Bueno, será el sábado. Estudien. Listo.